Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar acerca. Bueno, realmente tenemos dos temas pendientes de hoy, ¿sí? Eh, Íbamos a hablar acerca del mercado como tal directamente, del mercado. Digamos que algo, cosas a tener en cuenta de los gaps y demás, pero vamos a hablar un poco de esta jugada de que se sostiene la 20, ¿sí? ¿Qué pasa con esta jugada que se sostiene en la 20 o la atrapada de la 20? Que normalmente se da en un punto donde la 20 aún no es alcista, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Va a rayar un poco, va a rayar un poco con lo que nos gusta a nosotros, que es tomar trades cuando tenemos ya las medias móviles totalmente giradas, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? La jugada de atrapada va a definirse de dos formas, dependiendo de dónde vengo. Cambio de tendencia, ¿cierto? Normalmente se da después de 3 a 5 ciclos del mercado, como para que usted tenga una más confianza, o movimientos extendidos o que llegan a zona de soporte, ¿sí? O resistencia. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene esos movimientos que ya son maduros, que vienen de 3 4 5 ciclos de movimiento, y se origina un cambio de tendencia, por decirlo así, aunque no es un cambio de tendencia real, porque normalmente lo que uno ve es que no logra tomarse el pivote anterior. Normalmente, en algunos otros casos sí se toma el pivote anterior, como por ejemplo Uber hoy. Vamos a tomar Uber acá, la atrapada de la 20. Si yo llego y veo Uber sí hace lo que se conoce en el mundo del Forex el shush. Y no es realmente un shush completo, porque aquí el pivote no logra hacer un bajo más bajo, realmente es negado. ¿Qué es lo único que a nosotros nos interesa para no complicar esto? Al movimiento que atraviesa la media móvil bajista, media móvil de 20 periodos bajista, o que atraviesa la media, bueno, en este caso bajista, o que atraviesa la media móvil de 20 periodos que va alcista y se origina un movimiento fuerte que la atraviesa, ¿sí? Normalmente la 20 apenas se va a empezar a girar cuando nosotros vamos a tener nuestra jugada de atrapada, ¿sí? Simplemente la 20 va a estar un poco como una hamaca, por decirlo así, como una, sí, como un poco arqueada. Realmente en algunos casos puede estar hasta un poco bajista, pero no mucho. Pierde un poco, no mucho, su ángulo bajista por el giro que se comienza a dar, ¿sí? Entonces, hoy tuvimos dos ejemplos de esta jugada. ¿Qué sucede para mí? Para no complicarme la vida, yo le llamo una configuración de compra por encima de las medias móviles. ¿Listo? Eso es todo para mí. Ahora, atrapada, si le quiere poner un nombre, atrapada de la 20. Si la quiere agregar a su plan como atrapada de la 20, puede ponerla, pero realmente es una compra. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá? Cuando la jugada de atrapada se da, nosotros vamos a entrar en largo o en corto en el instante en que la vela roja anterior es tomada. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Google. Google hoy hizo esto, movimiento de atrapada, ¿cierto? Tenemos el movimiento de atrapada. ¿Qué hice yo? Esperé mi activación en el instante en que esta vela está siendo tomada. Vela roja, la última vela roja con mecha. Yo entro acá y puedo hacer una de dos cosas. Pongo mi stop acá o pongo mi stop acá. En mi caso yo lo tenía aquí abajo. Eran 20 centavos, no era mucho, ¿sí? Ahora, ahí está mi compra, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca? Una zona de potencial soporte, en este caso, o zona de potencial resistencia, depende hacia el lado que vayamos. En este caso que estamos en largo, zona de potencial resistencia. ¿Dónde está mi resistencia potencial? Puede estar en esta zona
totalmente completa, ¿sí? Que fue donde se originó un movimiento bajista fuerte, que finalmente viene siendo la zona del número entero. Toda esta zona viene siendo zona del número entero, ¿sí? Aquí está el 138. Entonces, si yo busco un largo aquí, necesito mínimo que de aquí hasta esta zona que es congestionada, realmente no congestionada, realmente aquí ahí es un movimiento que origina un movimiento bajista, ¿sí? Ahora, toda esa zona puede ser zona de soporte. Para mí, ¿cuál es el más importante? El número entero acá, justo el número entero. Entonces yo tengo más de un 1 a 1 hasta allá arriba, mucho más, esto es totalmente grande. Vamos a ver la caja. Esta es mi caja y tengo como múltiples cajas hasta allá arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, ok, tengo un buen trade, ¿cierto? Tengo un buen trade. Ahora, ¿qué viene y sucede después? ¿Qué viene y sucede después? Intenta, se queda allí, ok, no puedo hacer ningún movimiento. Aquí está. Este es su break-even, ¿cierto? Entro aquí en el, casi que en el número entero, entré un centavo por encima, mi stop era de 20, break-even, ¿cierto? Ok, puedo tomar ganancias, aún no, le faltaron pocos centavos para aquí, para la toma de ganancias. Y aquí está su movimiento. Ahora, vamos a ver dónde fue la zona de reacción, dónde empezó a caer nuevamente el precio, ¿sí? Para entender bien lo que es la zona de soporte, zona de resistencia, no operamos simplemente por tener una zona de soporte y resistencia, operamos el trade, que es la atrapada de la 20, ¿cierto? Por encima de la media móvil de 28 periodos y con espacio, ¿sí? Ahora, ¿para qué tenemos en cuenta el soporte y resistencia? Para saber dónde puede estar la zona potencial que me le origine problemas a mi trade. Si el espacio es decente, yo puedo intentarlo. Y este fue el movimiento que obtuve hoy, ¿cierto? Un muy buen movimiento largo, ¿vale? Atrapada de la 20 apenas empezó a girar, ¿dónde? Aquí, y aquí ya estamos muy tarde. Entonces la atrapada de la 20 no necesariamente necesita la 20 girada. ¿Qué necesitamos? Que atraviese y que la 20 pierda algo su ángulo. Realmente una buena jugada atrapada de la 20, usted va a ver la 20 un poco así. Como que empieza a volverse una pequeña media luna. Empieza a tomar una curva alcista, pero muy leve. Rara vez usted las va a ver totalmente alcista. Cuando usted la ve totalmente alcista, esto ya está demasiado tarde. ¿Listo? Vamos a ver Uber. Uber es algo similar. Aquí estamos. Rompimiento. Boom. ¿Cierto? Pullback. Ahora. ¿Dónde está mi zona de potencial resistencia? Entonces, tenemos esta mecha de acá. No le digo que todo esto porque realmente no va a ser tan importante. Eso ya es demasiado grande. Ahora, esa mecha ya coincide con una zona del número entero. ¿Sí? Que me quedó marcado 495. Ahora, ¿qué otra zona tengo? La 200, ¿cierto? Ahora, ¿el espacio de aquí hasta allá es suficiente? Por supuesto que sí. Vamos a ver qué hizo esto. Ahí está su activación. Y vamos a ver cómo se veía la 20 en ese punto, mire. La 20 no estaba alcista, simplemente hizo un pequeño cambio de tendencia, un pequeño giro. Queda como una especie de media luna o como un anzuelo, pero es como esto. ¿Sí? Se empieza a volver una pequeña maquita aquí, como que soporta el precio, como un colchón que soporta el precio y después lo lanza, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que hacer el precio para llegar ahí? Pues retroceder suavemente a la 20 y no romperla, porque si la rompe, pues ya no es atrapada de la 20, por eso se llama así. Aquí está su largo. Y vamos a ver dónde paró esto. Ok. Bien, zona del número entero, el 90, de aquí hasta allá hay como un 5 a 1. Pero, ok, miren esto. Atraviesa con mucha potencia todo, ¿cierto? Todas mis zonas fueron rotas. Bueno, tenía la 200, tenía esta zona de acá y tenía esta zona de acá. Vamos a ver cuál de todas nos hizo devolver el precio. Ok, mi zona alta, justo en el pivote.
justo en el pivote tenemos el pullback, ¿sí? Entonces, si tomamos un buen trade de una buena vela, miren esta vela, miren esto lo pequeño que es. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5 unidades de riesgo hasta el número entero. ¿Sí? Es un muy buen trade. ¿Listo? Con un riesgo muy bajo. ¿Cuánto era esto? Como 6, 7 centavos. Como 7 centavos. Y se movió 40 centavos. Hasta el número entero, ¿no? Hasta aquí arriba el número entero. Fueron 40 centavos. Ahora, hasta aquí, hasta este alto, fueron 35 centavos. 7 centavos de stop. 5-1 hasta acá, hasta el alto. Entonces, la atrapada de la 20 la vemos aquí. La vemos, no le digo que una y otra vez, pero y sí la podemos ver muchas veces, ¿sí? La podemos ver en repetidas ocasiones. En muchas ocasiones la podemos estar viendo cuando salimos de movimientos de pronto que ya son bajistas, ¿sí? La 20 empieza a girarse levemente y atrapa el precio. Normalmente necesitamos un movimiento maduro que lleve tiempo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que pasó hoy acá. Esto es el dólar de Nueva Zelanda versus dólar estadounidense, ¿sí? Ahora tenemos algo similar y esto se puede ver acá. Tenemos una tendencia madura, caída madura. ¿Qué sucede aquí? Justo en este punto atravesamos la 20, ¿cierto? La 20 comienza a perder su ángulo. Normalmente la 8 va a verse así, como un gancho, cruzada, porque la 8 va a perseguir más el precio que todo lo demás. La 20 atrapa el precio, activación en largo. Ok, depende de donde ponga mi stop, puede que me haya sacado o no. Si lo pongo justo en la vela así, si le doy un pequeño espacio, tal vez no. Pero bueno, no importa, es para el caso del ejemplo. La 20 igualmente atrapa el precio, así sea que le haya tocado entrar dos veces, una acá y otra en la vela ignorada, ¿cierto? Con el stop aquí. Pero aquí tenemos el movimiento alcista, si lo vemos. Ahora, sea que le haya tocado entrar dos veces, sea que de pronto el espacio que le da su stop, incluido dentro del plan, sea el suficiente. Aquí tenemos una, 2 unidades de riesgo aquí al alto, sin necesidad de esperar mucho, 3 unidades de riesgo, 4 unidades de riesgo, 5 unidades de riesgo si tiene la paciencia para llegar hasta acá arriba, ¿sí? Ahora, si lo que queremos es el 2-1, aquí está, justo en la mecha. Si no lo logró tomar y le tocó ajustar a break-even, ok, aquí está su 2-1. Entonces, es lo mismo, atrapada de la 20. La 20 como que se hace una pequeña media luna, atrapa el precio y vamos para arriba. Aquí también lo tenemos en el dólar de Nueva Zelanda versus acá, versus franco suizo. Entonces acá mire, atravesamos la 20, el precio es atrapado por la 20, ¿cierto? Y nos genera el movimiento. Ahora, ¿por qué esta no me gusta tanto? Porque el pullback no es un pullback. Realmente lo que tenemos aquí es como una especie de lateralización. Usted lo que quiere es que sea un pullback, más bien un pullback, que una lateralización, porque una lateralización no le está generando a usted el retroceso para la continuación del movimiento, ¿sí? Ahora, ¿dónde podemos ver esto también? Ya lo voy a buscar acá. Dame un segundo. Que yo vi otro ejemplo. En el caso, creo que fue del GBP. Déjenme a ver si lo encuentro. Lo que queremos es un pullback y no una lateralización. Listo, eso es importante. Digamos que son puntos a tener en cuenta. Cuando usted ve que el precio se comienza a lateralizar, es mejor dejarlo a un lado porque no va a ser tan buena idea intentar el largo o el corto allí. Si no le va a servir tanto como esto. Mira acá. Aquí, ¿cierto? El precio
realmente está atravesando la 20, está llegando a una zona de soporte aquí abajo. Ahora, en el pullback, si ve como la 20 cambia por poco su orientación y genera el trade aquí, justo aquí está la activación. El stop lo puede poner acá, es una vela lo suficientemente grande que tiene un 1 a 1 al bajo, ok. ¿Sí? Aquí está el trade, ahí está el movimiento que es atrapado en la 20, ¿cierto? Se atrapa en la 20 normalmente, si usted va en largo, venimos bajistas y somos atrapados. Si va en corto, perdón, sí, si va en largo es que venía en corto y es atrapado. Si va a ir en corto es porque iba en largo y termina siendo atrapado por la 20. En algunos casos la tendencia se logra marcar, en otros no. Por ejemplo acá, mire. Esto es un movimiento alcista, ¿cierto? Que hace un alto, bajo más alto, alto más... Uy, esta no es... Vamos a tomar este alto más alto y falla. ¡Boom! ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede? Mire el pullback. El pullback viene a la 20, la 20 lo atrapa, activa el corto se activa cuando se toma la vela verde, ¿cierto? Justo acá, su stop por encima de esa mecha y lo demás es historia, ¿sí? Esto es un movimiento muy bueno. Entonces, sí, las configuraciones de compra y venta son las que mantenemos preferiblemente, o las velas ignoradas, ¿cierto? Pero la jugada de atrapada de la 20 es una jugada importante, ¿sí? Porque es una compra, simplemente que aún no tenemos el ángulo bajista o alcista. Lo único que queremos es aprovechar ese momentum en que el precio logra atravesar la media móvil y se ve atrapado. Mire este aquí, este está muy bonito. ¿Qué pasa? Venimos super bajistas y el precio que hace, ¡boom!, atraviesa la 20. Mire cómo la 20 hace ese pequeño cambio acá, ¿sí lo ve? Mire cuando se activa. Ahí. ¿Sí ve como la 20 atrapó el precio? Eso es una atrapada del precio. Su activación aquí. ¿Dónde quiere poner su stop? Si esto es demasiadamente grande, póngalo aquí arriba. Ok, y ahí está el trade. Sí, es más. 1 y 2. De aquí hasta acá hay 2 unidades de riesgo. Ahora, teniendo en cuenta el spread y demás, de pronto no. Digamos que la activación viene siendo por acá. Su 1 a 1 viene siendo acá. Y break even y se va sin usted. Pero bueno, ahí está, ¿cierto? Aquí está el trade. Yo habría intentado la siguiente entrada aquí. Vela ignorada acá. Habría puesto el stop acá. Y habría que tendría que aguantar como hasta por acá arriba. Más o menos, sí. Un poco menos. Hasta acá nomás. ¿Cierto? Entonces, se atrapa en la 20. Se atrapa. Es atrapado. Lo mejor que usted puede esperar no es tanto la vela ignorada. Porque la vela ignorada es más de una jugada de rompimiento. Usted quiere el pullback. ¿Listo? Usted quiere que haya un pullback. No solamente la vela ignorada, no que usted dice, atravesó la 20, vamos a esperar la vela ignorada, no. Atraviesa la 20, es atrapada y usted quiere un pullback, un retroceso limpio, ojalá de 2 velas que le permita a usted mantener el momentum, ¿sí? Listo, preguntas de esto. No, ninguna. No por ahora, listo. Entonces, la atrapada de la 20 la vamos a tener en el radar. Es algo, no, realmente es algo que no se presenta mucho sí, a veces son cosas que no se presentan mucho, por lo menos en Forex. Son jugadas que rara vez se presentan porque Forex tiene momentum más grande que el mercado, normalmente es más volátil. ¿Qué es lo que normalmente nosotros vemos? Y mucho, esas jugadas de rompimiento. Rompe, pausa, la pequeña pausa realmente es un pullback y la continuación. Esto es lo que normalmente vemos nosotros. Las jugadas de atrapada sí se pueden estar viendo, pero de pronto en una más pequeña escala. No se ven tantos. Usted puede ponerse a hacer backtesting de eso y va a encontrar muy pocas. Pero cuando se presentan, es bueno tomarlas. ¿Listo? Es bueno tomar esos trades.
porque pues normalmente tienen continuación. ¿Listo? Normalmente tienen continuación. Creo que hay una de AutoCAD. Ah, velo acá. Sí, AutoCAD tenía un ejemplo hoy. Míralo acá. Resulta que AutoCAD hace este movimiento. Boom. Entonces, ¿qué sucede? Él venía bajista, ¿cierto? Atraviesa la media móvil de 20 de 8 periodos y empieza a generar el pullback. Ahora, el pullback viene hasta la 20. Si usted no quiere tomar este trade en la 8 si no tiene momentum, mire que viene hasta la 20. Llega a la 20. Esto es una compra de vela de rango estrecho y de cuerpo estrecho. Justo cuando se activa usted puede poner el trade ahí. Puede poner su stop acá. Y ahí está su toma de ganancias. Más o menos aquí en el alto. Mírelo ahí. Ahí está su toma de ganancias. ¿Listo? Un 2 a 1 de acá hasta el alto. Ni siquiera tuvo que hacer un alto más alto. Ni siquiera tuvo que haber llegado a la 200. ¿Sí? Entonces son jugadas que se presentan normalmente en esos cambios de tendencia. Normalmente uno los ve en los cambios de tendencia. Mira, acá hay uno. Acá hay un ejemplo claro. Míralo acá. Ya nos paramos acá. Una jugada de atrapada. Ahí quieto. Mire, venimos como alcistas. De un momento a otro, el precio viene, se cansa y ¡boom! Atraviesa. En este instante usted ve la 8, la 20 en un pequeño ángulo. Realmente todavía no están en ángulo bajista como para yo decir, ah, sí, esto es una tendencia bajista de una venta. Probablemente los masters nos van a decir, hey, esto no es perfectamente del manual. Pero aquí está su jugada de atrapada. ¿Cómo llego a la 20? ¿Cómo me atrapa tan bien la 200? Pongo mi trade aquí. Puedo poner mi stop aquí arriba, ¿sí? Y vamos a ver dónde está el 1 a 1. Está aquí. Break even, no me saca y boom. En esta vela lo lleva casi que hasta el 3 a 1. ¿Listo? Jugada de atrapada. ¿Listo? Bueno, mano, entonces vamos a dejar ahí y nos vemos en la siguiente.